La decadencia de Margot de Valois. Así que prepárense a encontrarse con aquella Margot, aquella esposa que tuvo Enrique IV, que era tan aficionada a los placeres venéreos. Así que ubiquémonos en Francia. Era Margot hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Médicis. La casaron en 1572 con Enrique de Navarra, que fue Enrique IV. Ella me parece recordar que estaba enamorada de Enrique de Guise. Pero no quiere decir nada porque ella andaba con muchos. Era una persona que andaba con muchos y el rey Enrique también. El matrimonio no funcionó. Se detestaban, en verdad. Se detestaban. Y los dos tenían numerosísimos asuntos laterales y a ninguno le importaba. Y decir, no le importaba lo que hacía el otro, ¿no? Bueno, el caso es que en 1587, después de ser apartada de su marido, Margot se retiró a sus tierras de Usson, donde creó una corte que frecuentaban hombres de letras y muchos libertinos que la amaron muchísimo. Hemos hablado de los amantes, las orgías de Margot. Estuvo alejada de París durante 18 años, vigilada con atención por las tropas del rey. Cuenta el cronista que desde su divorcio, Margot sostuvo con el rey Enrique una correspondencia casi afectuosa. Parece que, libres por fin de la obligación de detestarse, Margot y Enrique se inquietaban por su respectiva felicidad. Él le pasaba una pensión importante, pagaba sus deudas y quería que la respetaran. Margot, por su parte, deseaba de buena fe que Enrique fuera feliz con su nueva esposa, que era María de Médicis. Margot envió incluso felicitaciones cuando nació el delfín, que iba a ser Luis XIII, ¿no? La relación por carta entre el rey y su primera esposa era tan buena que un día Margot tomó coraje y decidió regresar a París. Ella voy a regresar a París, total. Y entonces escribió a Enrique pidiendo permiso, pero no tuvo paciencia para esperar la respuesta y antes de recibirla salió nomás para París. En las afueras de la ciudad la recibió el ministro Sully. Cuando ella lo vio, se puso a temblar, ¿no? Pensó que iba a ser arrestada por imprudente, pero el ministro le dijo que toda la corte se disponía a recibirla y que estaba todo fenómeno. Entonces, muy emocionada, Margot continuó el viaje, llegó al Palacio de Madrid, el lugar en que iba a ser alojada. Se llamaba así, Palacio de Madrid, no quedaba en Madrid sino en París. Al descender de su carroza, vio a un oficial que se inclinaba ante ella, qué sé yo, con mucha reverencia. Aquel hombre, a quien el rey había juzgado el más indicado para recibirla, era en realidad Harley de Champollion, un antiguo amante de Margot. Gesto del rey, ¿no? Pero esa gracia fue muy criticada por el pueblo. Mirá, justo le va a mandar un tipo que andaba con ella. Se opinaba que era un recibimiento vergonzoso para aquella princesa. Después del saludo de aquel viejo amante, apareció un niño y le hizo una reverencia. Margot preguntó quién era y le contestaron que se trataba del joven duque de Vendôme, hijo que el rey había tenido con su amante, Gabriel d'Estrées. Entonces juzgó prudente no preguntar más por nadie y entró a la residencia que le habían asignado. Al día siguiente Enrique fue a saludarla y apenas pudo reconocerla. Margot, que había sido hermosa, se había convertido en una dama enorme. Por entonces tenía 52 años. Nuestro cronista, Talleyrand de Ré, la describió. Estaba terriblemente gorda. Había puertas por las que no pasaba. Llevaba el cabello rubio, pero era falso. Hacía tiempo que estaba calva. Para su peluca usaba el pelo de algunos sirvientes de pelo rubio que cada tanto esquilaba. Enrique la saludó con cortesía, conversó con ella unas horas,
y se retiró asombrado, ¿no? Con la tristeza de no haber encontrado a la que había conocido, con esa tristeza que es casi inevitable pasada cierta edad. Uno encuentra a sus antiguas novias y las ve un poco desmejoradas. Y calcula que uno también estará un poco desmejorado. Algunas veces alguna pequeña alegría o algún pequeño... no es alegría, no es un sentimiento positivo, es más bien un sentimiento de ausencia. Es como que algunos dolores se retiran. Es como si un dolor se retirara a veces. Uno sufre por alguien, uno ve a esa persona y resulta que se parece a Margot de Valois. Entonces, bueno, no vale la pena que sufra yo por esta persona, no deseo a esta persona. Se retira un dolor, no es una alegría. Pero sobreviene otro que es peor, que es el siguiente. Al dolor que se podría titular me gusta A y yo no le gusto, sobreviene otro dolor. A ha sido reemplazada por B. A no existe. A B tampoco le gusto, pero ni siquiera me importa. Eso sintió Enrique. Al día siguiente Margot salió a pasear por París, fue aclamada por el pueblo, ¿no? Pero su nuevo aspecto sorprendió a todos. Las personas mayores se lamentaban y los jóvenes, que tantas historias galantes habían oído contar acerca de Margot, que era la más loca del gallinero, miraban con extrañeza a la dama. ¿Y esta? En agosto de 1605 Margot abandonó el Palacio de Madrid y se instaló en el Palacio de Sens. Y allí luchó contra un cierto desprestigio que significaba para ella estar ajena a todo asunto amoroso. Y volvieron a aparecer los amantes, Guarda. Margot se trajo de Lisson a un muchacho de 20 años llamado Saint-Julien. Y cuentan que se quedaban juntos con el Saint-Julien durante 7 u 8 días enteros, sin dejarse ver jamás, desde luego, ¿no? La única persona que los atendiera era la señora Chatillon, que se encargaba de vigilar la puerta para que no entrara nadie. Margot adoraba a Saint-Julien, pero sucedió algo tremendo que hizo que se volviera a hablar de los escándalos amorosos que la habían hecho famosa. Otro muchacho llamado Vermont, de 18 años, también deseaba a Margot. Mirá vos. Un día de abril de 1606, cuando Margot regresaba de misa en su carroza al lado del Saint-Julien, Vermont saltó al estribo, sacó el bufoso y liquidó al Saint-Julien, al novio de Margot. Margot pidió a Enrique IV que ajusticiaran al asesino, a Vermont. Y el rey le concedió ese deseo. 2 días después se instaló un cadalso para matar a Vermont en el lugar de su crimen. Y dice la crónica que Margot quiso ver la ejecución, pero estaba tan nerviosa que un desmayo le impidió presenciar la muerte de aquel asesino. Unos días más tarde se mudó del Palacio de Sens, donde todo le recordaba a su amante, y se instaló a la orilla del río, detrás de la abadía de Saint-Germain-des-Prés, en una casa ahí, y ahí empezó a organizar unas extraordinarias fiestas galantes, tanto como para olvidar al difunto. Y allí se consiguió otro novio. Era un cadete llamado Bajoumont. Dice la crónica, este amante poseía una fuerza hercúlea, si me disculpan el término, que obligaba a Margot a pedir clemencia. Era inculto y muy bestia, por lo que ella trataba de instruirlo. Sin embargo, él permanecía totalmente sordo ante los avances de la Ilustración. Apabullada, Margot quiso demostrar a sus amistades que el amor no la cegaba y que Bajoumont, si no brillaba por su inteligencia, sí poseía en cambio otras cualidades que Margot quiso que se supieran, y entonces ella escribía bastante bien, escribió una pequeña comedia cuyo título era Diálogo de amor entre Margarita de Valois y su bestia de carga, el Bajoumont. Pero Margot tenía miedo que el Bajoumont la abandonara. Dice el cronista
que sabía que cada vez le era más costoso conseguir amores nuevos. Entonces le prohibía a su favorito mirar a otras damas, le pegaba, lo abrumaba con caricias, se mostraba insaciable. Bayomont la abandonó, claro. Obvio. Claro. Obvio. Pero, para su mala suerte, se murió inmediatamente después, fulminado por una tuberculosis. Margot tenía entonces 58 años. Creyó que no volvería a amar, pero dice la crónica: Margot continuaba contemplando a los jóvenes con ojo canalla, que es el único ojo posible. Y se paseaba entonces con vestidos muy escotados que dejaban entrever maravillas al borde de la extinción. Y se le acercó un cantor que se llamaba Villard y se hicieron amantes. Como Margot tenía miedo que otras lo sedujeran, hizo que Villard se transformara en un personaje ridículo. Y entonces lo hacía vestir mal. Lo vestía a la moda de tiempos del rey Enrique III, que por otra parte era su hermano, ya muerto. Con calzas cortas, medias largas, los gorros con plumas que se usaban 40 años antes de esos sucesos. Margot apenas lo dejaba solo, le pedía que realizara hazañas eróticas que lo dejaban agotado por 3 días. Pero un día de primavera de 1615, Margot se sintió mal y se acostó sola, lo cual era un mal síntoma para ella. Había tomado frío en la sala glacial del Petit Bourbon y temblaba de fiebre. Y su confesor le advirtió que estaba perdida. Entonces Margot hizo llamar al cantor, a Villard, lo besó con ternura y murió. Y ahí termina la historia de Margot de Valois, que fue reina de Francia, hija de rey, mujer de rey, pero no madre de reyes. ¿A quién quiere dedicar la historia? Bueno, me gustaron Margot y Enrique en la primera parte de la historia, Alejandro, cuando sin ningún tipo de encono cada uno le desea a alguien que en algún momento estuvo con uno que le vaya muy bien. ¿Sí? Margot decía que no le gustaba el olor de los pies de Enrique. Ajá. Ese fue un detalle. Mira que la posteridad es ingrata, ¿no? Sí. Por eso hay que lavarse los pies. No vaya uno a quedar en la historia como... Especialmente si uno es rey de Francia. Si uno es un atorrante como nosotros, puede tener las patas sucias y nadie se va a enterar. Bueno, hemos ido a contarle esta historia, la historia de Margot y su decadencia, al discotecario que inmediatamente nos dio la chacarera que se llama La Vieja, con la crueldad que caracteriza a nuestro discotecario. La cantarán nuestros amigos los Huancabá.